Quiero que podamos hablar en los próximos minutos, ¿sí?, de la carrera, o más bien de la guerra que vamos a tener que pelear por el huerto. Diga conmigo, el huerto. Yo quiero que usted lo toque al hermano que tiene a su lado y dígale con mucho respeto, dígale: cabezón, va a haber que pelear por el huerto, ¿sí? Dígale: por el huerto. Va a haber que pelear por el huerto. ¿Está conmigo? ¿Está dispuesto a pelear por lo que Dios tiene para usted? Dígalo conmigo, el huerto, ¿sí? Vamos a analizar, quiero mostrarle. Usted sabe que de alguna forma el huerto tiene que ver, o es una sombra y una figura de los ambientes que Dios nos ha asignado, ¿sí? Dígalo conmigo, el huerto. Podríamos decir de alguna manera que la iglesia es el huerto, como también podemos decir de alguna forma, por favor, de que la familia también es el huerto. Dígalo conmigo, el huerto. Y vemos nosotros que desde el principio, y cuando digo el principio no estoy hablando del principio de la humanidad, porque nosotros vemos de que el huerto existe antes de que nosotros existiéramos. Diga conmigo, antes que nosotros. Tóquelo por favor al hermano que tiene al lado suyo y dígale: el huerto es más viejo que nosotros. Por favor, ¿sí? El huerto que de alguna forma es el ambiente de familia, es ese ambiente que Dios diseñó, en el cual nosotros teníamos que habitar. Es algo que es más viejo inclusive que nosotros mismos. Por eso es importante que entendamos, por favor, de que parece que hubiera una guerra ancestral por el huerto. Diga conmigo, ancestral. ¿Se entiende, no? ¿Está conmigo aquí? Llegó esta noche. Tenemos una guerra de carácter ancestral por causa del huerto. Por eso tenemos que saber pelear por él y tenemos que saber defenderlo para que no lo vayamos a perder en ningún sentido. Entonces, para la gente que nos está escuchando en esta noche o que nos está viendo a través de los monitores, qué importante es que sepamos de que vamos a tener que pelear, dígalo conmigo, pelear por el huerto, ¿sí? Vamos a tener que saber pelear por el huerto. No es una guerra de este tiempo, es una guerra ancestral que de alguna manera ancestros nuestros pelearon por él y en algún sentido lo perdieron. Diga conmigo, lo perdieron. Nosotros sabemos de que Adán y Eva fue creado y después de que fue diseñado, fue puesto ahí en Edén, en el huerto, y vemos nosotros de que ellos perdieron el huerto. Hoy día Dios nos ha dado un huerto a nosotros. Y de alguna forma podemos decir de que el huerto opera dentro nuestro. Usted recordará de que dentro de aquel huerto, el geográfico que aparece en la Biblia, tenía una serie de evidencias que hacían de que fuera verdaderamente el huerto. Y una de ellas era el río. Diga conmigo, el río. Había un río que se subdividía en 4 áreas. ¿Lo recuerda, no? De alguna forma, ese huerto que el hombre perdió allá en el Edén, fue escondido de los hombres. Quiere decir eso que de alguna forma lo introdujo Dios adentro nuestro. Por eso es que Jesús nos enseñó y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿sí?, correrán ríos de agua viva. Diga conmigo, ríos de agua viva. Pero eso tiene que pasar de alguna forma con nosotros cuando descubrimos que adentro tenemos un potencial que tiene que ver con las connotaciones del huerto. Diga conmigo, el huerto. Quiero que me acompañe entonces a la palabra. ¿Está listo para que peleemos por él? Vamos a analizar primeramente los huertos que aparecen en la Biblia, porque básicamente aparecen 4 huertos en disputa. Diga conmigo, 4 huertos en disputa. Se ha peleado ancestralmente por 4 huertos. Vamos a analizar el primero. Ezequiel capítulo 26, verso 11. Este fue un huerto, por favor, que a quien Dios se lo asignó, vemos nosotros que lo perdió. Diga conmigo, lo perdieron. Algo que no nos puede pasar a nosotros, que nos asignen el huerto y lo terminemos, ¿qué?
perdiendo. Diga conmigo, no podemos perder el huerto. No dígalo conmigo, a ver, como que usted llegó esta noche, si no se lo traigo a Zamudio. ¿Sí? Vio, ahora va a empezar a funcionar. Yo creo que se lo voy a tener que traer, ¿no? Ezequiel capítulo 28, por favor, vamos. Ezequiel capítulo 28, verso 11 de la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿en qué? En hermosura. Verso 13, en Edén, ¿dónde? El huerto de Dios estuviste. Diga conmigo, el huerto de Dios. O sea, por favor, o sea que este querubín que menciona el verso 14, protector, quien usted y yo sabemos que luego se va a transformar en Satanás el diablo, estuvo en el huerto del Edén antes que nuestros primeros padres, que Adán y Eva. Diga conmigo, antes. O sea que él estuvo en el huerto del Edén antes que nosotros los humanos. Por eso es que dice, por favor, verso 13, en Edén, en el huerto de Dios que estuviste. Pero también se puede hablar de la raza humana. Por favor, en Edén, en el huerto del Edén, diga conmigo, estuvimos. Dígalo conmigo, estuvimos. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores dice, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras, dice, de fuego, y te paseabas. Entonces nosotros vemos de que Satanás el diablo no fue creado como tal, sino que fue creado como un querubín protector grande, dice la Biblia. Sin embargo, estuvo antes que nosotros en el huerto. Diga conmigo, estuvo en el huerto y lo perdió. Diga conmigo, y lo perdió. O sea que tenemos que entender entonces, por favor, que hay alguien que ha estado peleando por el huerto. Yo no había notado que parece que el problema no es la humanidad, sino que tampoco parece que el problema era Satanás el diablo. Parece que el problema es alguien inclusive antes que Satanás que anheló ese huerto. Diga conmigo, ese huerto. ¿Se entiende? Se ve que es alguien que anheló ese huerto en maldad antes que el propio Satanás, antes que nosotros, por favor, que cuando a Satanás lo pusieron en el huerto, que no era, como usted sabe, Satanás, sino que era un querubín protector, un gran querubín protector, lo pusieron para cuidar. Diga conmigo, protector. O sea que lo pusieron para custodiar ¿a quién? Al huerto. O sea, y si era grande, y si era protector, es que lo tenía que cuidar de alguna amenaza externa. Parece que de alguna forma se volvió a colar la maldad en ese ámbito. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Diga conmigo, maldad. Lo contaminaron estando ¿a dónde? En el huerto. Yo quiero que usted lo toque ahí al hermano que tiene al lado suyo y dígale, tenemos que pelear por el huerto. Por favor, dígalo conmigo, por el huerto. Déjeme explicarle, por favor. Entonces tenemos una guerra milenial y en la medida que nos vamos orientando escrituralmente, comenzamos a darnos cuenta que el problema no es la humanidad, que hay algo territorialmente hablando que el enemigo lo quiere. Diga conmigo, lo quiere. Y tenemos que llegar a entender por qué lo quiere como lo quiere, al punto de destruir a quien tenga que destruir por causa del huerto. Ahora tenemos una responsabilidad gigantesca porque usted y yo ahora hemos sido puestos ¿dónde? Diga conmigo, en el huerto. Tóquelo ahí al hermano, por favor, y dígale, ahora nos toca pelear a nosotros.
Pero cuando usted analiza, por favor, de que Dios nos ha puesto a nosotros en el huerto, se da cuenta de que hay mucha gente que ha perdido su huerto. ¿Se entiende eso? Mucha gente que ha perdido de alguna forma lo que Dios le dio. Diga conmigo, el huerto. Ahora, antes que nada vamos entonces a analizar los huertos. Hemos dicho, número 1, hay un huerto, por favor, escuche, nosotros todavía no estamos en escena, todavía nosotros no hemos sido puestos en el planeta, pero el huerto de Dios ya existe y no sabemos desde cuándo, no sabemos, aunque yo tengo una hipótesis, yo pienso que ahí estábamos nosotros también. Pero yo pienso, por favor, yo pienso de que con nosotros ahí no se hizo nada con respecto a juicio, porque sencillamente nosotros no éramos los responsables de él. ¿Se entiende? Sí se hizo con el ser a quien se lo puso como responsable. En este caso era el querubín grande protector, el que estaba cubriendo aquella creación. Lo cual, cuando digo de que creo de que estábamos, no estoy diciendo de que estábamos en el sentido humano. Estoy diciendo de que es posible que hayamos estado en el sentido espiritual, porque la Biblia dice, por favor, cosa como esta. Venga conmigo, por favor. Tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Está conmigo? Diga conmigo, piedras de fuego. ¿Está conmigo? Pero de todas maneras a eso no le preste mucha atención ni se vaya a complicar la vida con ello. Lo que sí nos interesa a usted y a mí es por qué a los seres a los que han puesto al frente del huerto han tenido un problema directo. ¿Con quién? En este caso con la maldad. Diga conmigo, la maldad. El infierno se ha levantado. Tampoco podemos decir que era el infierno. ¿Se entiende, no? Porque el infierno, hasta ese momento, el infierno no ha sido diseñado. El infierno fue diseñado después de esa rebelión para que fueran a ser recluidos los que se rebelaron en aquel momento. ¿Entiende? Entonces tenemos que reconocer, diga conmigo, el huerto. Entonces podemos decir que hay un territorio en disputa que la Biblia lo describe como ¿qué? Como el Edén. Diga conmigo, el huerto de Dios. ¿Se entiende? Diga conmigo, territorio en disputa. Hay un territorio en disputa, el huerto. Ese territorio se está disputando desde antes que nosotros fuéramos materializados. ¿Ok? ¿Está aquí conmigo? ¿Está listo usted para pelear por su huerto? Se entiende de que no va a ser fácil entonces. Ahora, venga conmigo, por favor. Se entiende que Ezequiel 28 está haciendo énfasis de un acontecimiento antes de que nosotros viniéramos a la creación. Ahora, Génesis capítulo 2, ya como usted sabe, Génesis capítulo 2 ya está hablando de alguna forma del segundo o de la segunda intervención de Dios en el huerto. ¿Se comprende, no? Diga conmigo, el huerto. Por eso es que ahora ya en el huerto hay algo como un árbol, ¿se entiende, no? Del cual es mejor no comer, del cual de alguna forma se habla de él por allá por el verso 31, creo, ¿no? Del mismo libro de Ezequiel. A ver, leamos algo ahí, por favor, a ver si podemos ver. Se dio una orden sobre este árbol. Ezequiel 31, capítulo, por favor, 31. De Ezequiel, venga conmigo. Ya vamos a leer Génesis capítulo 2, aunque eso usted lo sabe de memoria. Usted sabe de que lo crearon al hombre y lo pusieron, diga conmigo, en el huerto. ¿Se entiende, no? Ahora, por favor, mire lo que dice Ezequiel capítulo 31. Vamos un poquito más abajo, por favor. Despacio, para que podamos ver algo importante. Fíjese que la Biblia comienza, dice, he aquí era el asirio cedro y el Líbano de hermosa rama, de frondoso ramaje, dice, y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron, diga conmigo, crecer.
Dice, y lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de sus pies. Dice, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje, dice que había echado. Y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, debajo de su ramaje parían, dice, todas las aves del campo. Y a su sombra habitaban muchas, diga conmigo, naciones. Se hizo pues hermoso en grandeza, con extensión de rama, pues su raíz estaba, dice, junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron dice, los cedros no lo cubrieron, ¿dónde? En el huerto de Dios. Diga conmigo, el huerto. Por favor, mire lo que dice, las hayas no fueron semejantes a su rama, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje, ningún árbol del huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hizo hermoso, dice, con la multitud de sus ramas, y todos los árboles ¿de quién? Que estaban en el huerto de Dios le tuvieron ¿qué? Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que dice, por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó en su altura. Dice, yo lo entregué en manos dice, del poderoso de las naciones, que de cierto lo tratará según su maldad. Yo le he ¿qué? Desechado, y lo destruirán los extranjeros, los poderosos de las naciones. Porque parece que estuviera hablando de un rey, lo mismo que Ezequiel 28, pero en paralelo está hablando de un árbol que estaba plantado ¿dónde? Diga conmigo, en el huerto de Edén. Deme un poquito más abajo, por favor, vamos, despacio, déjeme mostrarle algo. Vamos más abajo, verso 14, dice, vamos más abajo, dele, despacio, vamos un poquito más abajo. Ok. Voy a leer verso 18. Solo leo el verso 18. Por favor, deme el verso 18. Entonces dice el verso 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del qué? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. ¿Está conmigo? Este es Faraón y todo su pueblo, pero cuenta la historia en paralelo. Ahora, usted sabe que Ezequiel 28 está hablando del rey de Tiro, como usted y yo entendemos, porque parece que la conducta, por favor, la conducta que tuvo el querubín dentro del huerto del Edén, antes de que nosotros existiéramos, parece que es la misma o se reprodujo en el rey de Tiro. Ahora, por favor, este otro árbol frondoso que nosotros estamos leyendo acá, parece que su conducta se reprodujo en el faraón. Diga conmigo, el faraón. Ok, déjenme entonces que analicemos esto. Tenemos un huerto, diga conmigo, un huerto. Tenemos un huerto y tenemos un conflicto milenario por el huerto. Hemos entendido el de Ezequiel 28 como un huerto inclusive desde antes de que nosotros estuviéramos en la tierra. Pero luego hay otro huerto en Génesis 2. Diga conmigo, por favor, segundo huerto. Venga conmigo, por favor, aunque necesitamos entender esto, por favor, para que lo podamos comprender. Al otro huerto se lo sitúa de alguna manera en el cielo. Dice, en Edén, el monte de Dios. ¿Se entiende? Ahora, el de Génesis 2, por favor, venga conmigo para que lo podamos analizar. Lléveme hasta ese texto, por favor, para que podamos ver. Mire lo que dice, déjeme por favor, verso 8, ahí está. Jehová Dios plantó ¿qué? Diga conmigo, un huerto. Dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice, también estaba ahí ¿quién? El árbol de la vida, ¿en medio de dónde? Del huerto. Y el árbol, diga conmigo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto anterior no había otro árbol dentro del huerto, pero en este huerto ahora ya hay otro árbol que podríamos decir caído. Diga conmigo, otro árbol caído. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Está conmigo? Diga conmigo, segundo huerto. Entonces nosotros vemos de que hay una guerra milenaria por el huerto. Vemos nosotros de que Adán y Eva también perdieron ¿qué?
En el momento de que Dios los plantó en el huerto, tuvieron una visitación infernal. Diga conmigo, el enemigo. El enemigo los atacó nuevamente. Ahora, déjenme explicarle, por favor. O sea que en el primer huerto lo ataca la maldad a Satanás el diablo, al querubín protector. En el segundo huerto, ahora viene Satanás como enviado de la maldad a traer de alguna manera la desgracia para que el hombre pierda, diga conmigo, el huerto. Tendríamos que analizar nosotros qué fueron las cosas que les hicieron perder a ellos el huerto. Es importante para nosotros para que no vayamos a perder ¿qué? Diga conmigo, nuestro huerto. Ahora, venga conmigo rápidamente, por favor, al libro de Cantar de los Cantares. Por favor, capítulo 8. Vamos a analizar ahí un texto. Cantar de los Cantares, capítulo 8, por favor. Déjeme leerle el tercero. Cantar de los Cantares, ¿sí? A ver si, capítulo 8, verso 13, por favor. Hemos analizado dos huertos. Diga conmigo, dos huertos, por favor. Dice, oh tú que habitas, ¿sí? Oh tú que habitas en los huertos. Los compañeros escuchan tu voz, házmela ¿qué? Apresúrate, amado mío. ¿Dónde habita Él? ¿Dónde habita Él? Diga conmigo, en el huerto. Venga conmigo, Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 16, por favor. Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice. Levántate, Aquilón, ¿sí? Y ven, austro, soplad en mi ¿qué? ¿En mi qué? En mi huerto. Diga conmigo, el huerto. Venga mi ¿qué? Mi amado, ¿a dónde? A su huerto. Entonces, vemos en los versículos anteriores que Él habita ¿dónde? Y vemos nosotros en el 4:16 que ella, en este caso la novia o la esposa, está en otro ¿qué? Diga conmigo, huertos. Entonces los huertos, que de alguna manera los vemos a través de toda la Biblia, vemos nosotros de que hay una guerra por ellos. Diga conmigo, hay una guerra. Se entiende de que usted y yo vamos a tener que estar altísimamente atentos para pelear y defender nuestro ¿qué? Nuestro huerto. ¿Está listo para que lo defendamos? Entonces, ahora que usted me ha entendido, quiero que me acompañe por un momento para que leamos la historia o algunas historias de por qué o de qué manera el infierno va a pelear por su huerto. Ahí es donde entra a tallar de alguna forma un papel fundamental, un personaje ancestral que se llama Jezabel. Diga conmigo, por el huerto. Recuerda a un emisario de Jezabel llamado Acab, que fue y le propuso a Nabot cambiarle ¿qué? Hay un montón de conflictos con respecto a ello. Usted recuerda, número uno, estamos hablando de Acab y Jezabel, que quieren ¿qué? Diga conmigo, un huerto. Ellos querían, diga conmigo, ellos querían un huerto. O sea, quiere decir que usted va a tener un conflicto por el huerto. Le voy a explicar por qué. Porque los demonios habitaron los huertos. Y cuando ellos se equivocaron, los desplazaron del huerto. ¿Se entiende, no? Por eso la inercia de ellos es volver ¿a dónde? Al huerto. Los espíritus inmundos salen de una casa. Dice que andan por lugares secos, vagando, buscando ¿qué? Reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. ¿Se entiende, no? Quiero que entienda, por favor, de que ellos en algún momento habitaron los huertos y de repente fueron enjuiciados, sacados de ellos, y hoy día quieren el lugar donde usted mora. Diga conmigo, mi huerto. Entonces entendemos que no es solo un huerto. Vemos en la Biblia que por lo menos aparecen ¿cuántos? 4. Porque entiendo que de alguna manera tu matrimonio es un ¿qué? Un huerto. Pero también tu cuerpo o tu ser es un huerto.
Es importante que entendamos esto. Por eso los demonios dicen, ¿volveré a dónde? Porque ellos toman tu vida como si fuera un ¿qué? Un huerto. Diga conmigo, un huerto. Pero también la iglesia es un ¿qué? Un huerto. Dígalo conmigo, un huerto. Venga conmigo, por favor, entonces analicemos algunos conceptos, aunque hay un montón de cosas acá. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Lot? Dice que Lot, cuando contempló la llanura de Sodoma, le pareció diga conmigo, como el huerto de Dios. Dígalo conmigo, como el huerto de Dios. Dígalo de nuevo, como el huerto de Dios. ¿Se entiende, no? O sea, él vio, por favor, él creía o la comparó. Busquemos ese texto, por favor. Y luego vamos a analizar a Jezabel con Acab, cómo se quieren quedar con la herencia de Nabot, porque ellos quieren su ¿qué? A pesar de ser rey, este personaje no tenía su ¿qué? Su huerto. ¿Está listo para pelear por el huerto suyo? Tóquelo, por favor, ahí al vecino y dígale, cabeza, no te dejes arrebatar el huerto. Por favor, con mucho respeto. No te dejes arrebatar el huerto. ¿Me comprende? Hemos dicho en una instancia que el huerto es, por favor, en un sentido es el matrimonio, en un sentido es tu cuerpo. Diga conmigo, mi cuerpo, ¿sí? Por eso los demonios les interesa habitar un ¿qué? Un cuerpo. Dice la Biblia que como no cuidaron su dignidad, dice que les quitaron su ¿qué? Diga conmigo, su morada. Y nosotros siempre hemos entendido que era su ¿qué? Su cuerpo. Pero es posible que esté hablando también de ¿qué? Diga conmigo, del huerto, el lugar donde ellos habitaban. ¿Está listo para que cuidemos el huerto? Vamos a analizar rápidamente algunos conceptos, por favor, para que entendamos este misterio del huerto. Génesis capítulo 13, verso 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como ¿qué? Como el huerto. O sea que, usted sabe que el hombre ha perdido el propósito, ¿o no? Diga conmigo, perdió el propósito. El hombre ha perdido el propósito. Piense por un momento que el hombre ha perdido el propósito. Acaba de perder ¿a quién? ¿A quién acaba de perder? A Abraham. ¿Se entiende, no? Diga conmigo, a Abraham. Acaba de perderlo a Abraham. Quiero que entienda, por favor, de alguna manera las cosas que tenía el huerto. La Biblia dice que el huerto donde lo pusieron al hombre, que yo creo seguramente que en el huerto que cubría Satanás el diablo tenía lo mismo, pero la Biblia da detalles que en el huerto que el hombre fue puesto, dice que la voz del Padre se movía a la luz del día. Diga conmigo, la voz de Dios. ¿Se entiende, no? O sea que una de las cosas que yo creo, una de las cosas que yo entiendo, que al huerto lo hace huerto, es la voz del Padre. Diga conmigo, la voz del Padre. Ahora, vemos nosotros que un hombre como Abraham, por favor, vemos nosotros que un hombre como Abraham lo tiene a un hombre como Lot, que de alguna forma está viviendo como si la tierra delante de él fuera ¿qué? Fuera un huerto. ¿Se puede vivir como si la tierra delante nuestro fuera como el huerto del Edén? Venga conmigo al libro de Joel, capítulo 2, por allá por el verso, no sé, 13, 2, 3, ahí está. Venga conmigo, por favor. Joel capítulo 2, verso 3. Delante de él, está hablando de nosotros, diga conmigo de nosotros. Está hablando de un gran ejército. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén, como el huerto del Edén. ¿Será la tierra delante de quién? De él. ¿Y quién es él? ¿De quién habla? ¿Quién es él? El pueblo de Dios. Diga conmigo, el pueblo de Dios. El ejército de Dios, por favor. Diga conmigo, nosotros. Entonces la tierra delante suyo tiene que ser como ¿qué?
¿Cómo sería la tierra, por favor? ¿Cómo sería la tierra delante, en este caso, de Lot? ¿Se había engrandecido Lot? Diga conmigo, se engrandeció. Pero perdió ¿a quién? Diga conmigo, al Padre. Pierde a Abraham en el huerto. Eso hace inmediatamente, por favor, que de alguna manera la geografía en la que se tiene que mover Adán cambia automáticamente cuando Adán peca contra el Padre. ¿Se entiende? Automáticamente cuando Lot lo pierde a Abraham, él sale y compara lo que está viendo, lo está comparando ¿con qué? Con el huerto. Diga conmigo, el huerto. Entonces tenemos que saber cuidar el huerto. Quiere decir, por favor, que una de las cosas que vamos a tener que cuidar para no perder ese ambiente extraordinario del cielo acá en la tierra es cuidar ¿qué? Sí, el huerto, por supuesto. Pero ¿qué es una de las cosas que, por favor, dice, la tierra delante de él será como ¿qué dice? Como el huerto. Diga conmigo, como el huerto. Volvamos a Joel. Venga, por favor, para que vea la intervención de la voz del Padre. Acompáñeme. Mire lo que dice. Despacio. No. Lléveme, por favor, lléveme un poco más adelante. Al final al próximo título. Vamos, por favor, al próximo título. Ahí está, despacio. Al próximo, baje un poco más. Bájelo. Ahí está. 17 dijimos, ¿no? Vamos un poco más. Verso 18. Dele un poco más adelante, a ver. Vamos al final. Vamos al final, dele. No, al revés. Subamos. Déjeme, que quiero leer un solo versículo para que no lo leamos todo. Dele al revés. Eso es, dele. Siga bajando. Despacio. Ahí está, déjeme ahí. Mire lo que dice. Joel capítulo 2, verso 11. Y Jehová dará su orden. Delante de su ejército. Deme por favor el verso 3 nuevamente. Diga conmigo delante. Verso 3 nuevamente, por favor. Dice entonces, delante de él consumirá, tras de él abrazará. Dice, como el huerto del Edén será la tierra ¿qué? Entonces hay algo que hace que el huerto sea el huerto. Diga conmigo, la voz del Padre. Dígalo de nuevo, la voz del Padre. Parece que la voz del Padre es la que transforma todo el ambiente donde nosotros nos movemos, que es lo que hace que de alguna manera la tierra se vuelva para nosotros un ¿qué? Dígalo conmigo, un huerto. Entonces el enemigo, por favor, ha tenido con nosotros una guerra milenaria justamente por pelearnos ese huerto. Diga conmigo, ese huerto. O sea que cuando nos ha querido quitar el huerto, de alguna forma lo que el infierno quiere recuperar es algo que nunca más podrá recuperar. ¿Qué es qué? Diga conmigo, la voz del Padre. No puede oír la voz del Padre. Diga conmigo, su voz. Lo privaron de su ¿qué? De la voz. Diga conmigo, de la voz. Lo privaron de la voz del Padre. Lo sacaron al hombre del huerto y el hombre dejó de escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Está conmigo? Diga conmigo, al Padre. Es una de las cosas más tremendas que nos puede pasar. O sea que lo que hace que nuestra vida de alguna forma se transforme en un huerto es que usted no deje de escuchar ¿a quién? Al Padre. ¿Está listo para que lo escuchemos? ¿A través de qué? ¿De cuántas formas lo podemos escuchar al Padre? Diga conmigo, escucharlo. ¿Cuál es la forma más poderosa en la que el Padre te va a hablar? La palabra. Por eso es que dice la Biblia en el Génesis de que la voz del Padre se paseaba a la luz del día. Al aire del día, ¿no? Al aire del día.
Venga conmigo, por favor, al aire. Diga conmigo, del día. Venga conmigo, por favor. Vamos a leerlo para que lo podamos ver. Dice, y oyeron la voz, dice, de Jehová Dios, que se paseaba ¿dónde? Diga conmigo, al aire. ¿Pero del qué? Diga conmigo, del día. Dígalo conmigo, del día. ¿Se entiende, no? Entonces perdieron esa voz. La palabra, la expresión esa de día tiene que ver con el principio de la revelación de su palabra. Diga conmigo, su palabra. Es algo que la iglesia no puede perder. Perdemos la revelación de la palabra, perdemos la conciencia de ¿qué? De huerto. Diga conmigo, de huerto. Perdemos la conciencia de huerto. ¿Se entiende? Sencillamente, por favor, sencillamente estamos habitando la tierra. Parece que usted y yo no hemos sido llamados para habitar la tierra. Parece que usted y yo hemos sido llamados para habitar ¿el qué? El huerto. Por eso es que nuestro padre de fe, Abraham, cuando venció por medio de la fe, fue a parar ¿a dónde? Al huerto. Diga conmigo, al huerto. Por eso es que Jesús, cuando viene a la tierra y se encuentra y con estas dos situaciones que nos está contando, relatando la Biblia, que ahí mi hermano por favor nos dé el texto. Dice la escritura de que había un mendigo llamado Lázaro y un hombre rico. Diga conmigo, un rico. Y dice la escritura de que hubo un problema, lo recuerdan, ¿no? Se fueron de la tierra. Y dice que entre el rico y el mendigo había una ¿qué? Diga conmigo, una cima. ¿Sí? Había un abismo entre ambos. Y que el rico le pidió que intercedieran por su familia en la tierra. ¿Lo recuerda eso? Pero la Biblia dice que Lázaro fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Que se llama cómo? El paraíso. Diga conmigo, el paraíso. Por favor. Venga, vamos a leerlo, a ver si lo podemos. Deme por favor los versos anteriores. Un poco más. Deme los anteriores. Ahí está. Déjeme leer el verso 20. Había también un mendigo, dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Diga conmigo, en el Hades se ve. Dígalo conmigo, se ve. O en el Hades usted y yo podríamos ¿qué? ¿Podríamos qué? Podríamos abrir los ojos o alzar los ojos. Diga conmigo, en el Hades. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Diga conmigo, al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando, dice, en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi ¿qué? Mi lengua. Escuche esas palabras, ¿no? Entonces él dando voces dijo, ¿qué dijo? Padre Abraham. ¿Qué dijo? Padre Abraham. ¿Habrá sido hijo en la tierra? ¿Habrá sido hijo en la tierra? ¿Habrá sido hijo? Si hubiera sido hijo, no hubiera ido donde fue. El problema es que ellos decían ser hijos, pero Jesús les dijo a ellos, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos va a reagrupar en ese huerto? Número uno, hemos dicho que la voz del Padre.
¿Se entiende? Por eso Jesús decía, ¿de dónde venía Jesús? Por eso Jesús decía, no hablo nada por mi propia cuenta. ¿Se entiende, no? O no hablo nada que no haya oído decir ¿a quién? Al Padre. Pero no solamente se refirió a la voz, sino que también se refirió ¿a qué? A las obras. No hago nada por mi propia cuenta, sino que hago todo lo que voy a hacer ¿a quién? Al Padre. ¿De dónde venía Jesús? Diga conmigo, del huerto. Del monte de Dios, de Edén, su huerto. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él nos ha preparado ¿un qué? Un lugar. Pero nadie puede volver ahí si no maneja esos dos principios. ¿Está conmigo? Número 1, la voz y las obras. Por eso es que cuando a nosotros nos llaman al Evangelio, nos llaman por medio de un reconocimiento ¿de qué? De voz. Dice que la oveja oye la voz de su ¿qué? De su pastor y le sigue. ¿Está listo para que cuidemos el huerto? Yo quiero que usted lo toque ahí al vecino y dígale, ¿vos querés volver al huerto? ¿O tú quieres que volvamos diga conmigo, al huerto, al monte de Dios? Por favor. ¿Está conmigo? Entonces es importante que entendamos, por favor, cómo el enemigo ha luchado constantemente ahora, sobre todo con la humanidad o con la iglesia, porque quiere quedarse con nuestro ¿qué? Con nuestro huerto. Analicemos para terminar, no se nos ha ido la noche. Llévenos por favor al Antiguo Testamento, a la vida de Jezabel y Acab, a la viña de Nabot, por favor. Vamos a analizar algo ahí, porque Acab quiere un ¿qué? Diga conmigo, un huerto. ¿Pero va a tener el huerto? ¿Puede tener huerto él? No lo va a tener nunca. Diga conmigo, nunca. Por favor, mire lo que dice. Mire lo que dice. A ver si lo podemos, déjenme que deme un poquito más atrás. Deme más atrás. Dele. Despacio. Ahí está. Pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Un huerto. Pero él sabe que para poder acceder a un huerto necesita la herencia de un Nabot. Diga conmigo, la herencia. Satanás, para poder tener un huerto, él necesita tu ¿qué? Tu herencia. Diga conmigo, mi herencia. Porque el huerto es su ¿qué? Es su herencia. ¿Se entiende, no? Dígalo conmigo, mi herencia. ¿Quién la heredó? ¿Por qué nuestra herencia? Porque el primero que la heredó fue ¿quién? Estamos hablando de él hace unos instantes. Abraham. Diga conmigo, Abraham. Abraham heredó el huerto. Dígalo conmigo, heredó el huerto. Ahora, Satanás, el diablo, sabe de que usted y yo somos ¿qué? Herederos. ¿De un qué? De un huerto. Entonces, de alguna forma, viene acá, por favor, influenciado por el espíritu de Jezabel, a arrebatarle ¿qué? Su herencia, o sea, el huerto. ¿De qué forma lo quiere arrebatar? Lo leemos. Número 1, porque está cerca de mi casa. Diga conmigo, comodidad. ¿Se puede perder el huerto buscando qué? ¿Hay gente que ha perdido el huerto por buscar la comodidad? Diga conmigo, la comodidad. Tóquelo por favor al vecino y dígale, ojo con las comodidades. No te vayan a hacer perder el huerto. ¿Se entiende? Vio que la gente busca donde congregarse que le quede más cerca, busca sacarle el hombro al sacrificio. Mientras más fácil sea, más de Dios es. ¿Sí o no? Diga conmigo, el huerto.
Se puede perder por causa de buscar o procurar ¿qué? La comodidad. Yo quiero que si usted tiene ahí a alguien que usted ama, si usted tiene a alguien que ama cerca, dígale, pongamos el huerto como una prioridad, dígale. Por favor. El huerto tiene que ser ¿qué? Diga conmigo la prioridad. Mire lo que dice, por favor. Dice, o yo te daré por ella otra ¿qué? Otra viña. Mejor. ¿A quién le pasó esto? Que cambió el huerto. ¿A quién? Que cambió el huerto, escuche esto, que cambió el huerto entendiendo que lo que estaba viendo o lo que podía venir iba a ser ¿qué? Lot. Pero claro, no, por supuesto que no es el único. En un sentido de la palabra, también fue Esaú. También es Esaú, que él entiende de que para qué quiero yo una primogenitura. La primogenitura lo ponía directamente, ¿dónde? En el huerto. Pero el hombre, usted sabe, la canjeó. Entonces quiero que comprenda que hay gente que evalúa con ojo humano y lo pone en la balanza y entiende que lo que están viendo es mejor que lo que Dios ha planificado para ellos. Yo quiero que usted lo toque al vecino y dígale, lo que Dios te planificó es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor. No te puede pasar algo mejor. Por favor, dígale, no te puede pasar algo mejor. No existe esa posibilidad de que te pase algo mejor. Lo mejor que te puede pasar es lo que Dios ¿qué? Planificó. ¿Le desearon alguna vez lo mejor? ¿Le deseó alguna vez lo mejor a su esposa? ¿Sí o no? Cuando la estaba conociendo, Dani le dijo, te deseo lo mejor. ¿Ah? ¿Sí o no? Como diciéndole, no te puede pasar algo mejor. Diga conmigo, lo mejor. O sea, lo mejor que nos puede pasar, es que tomemos lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, el infierno va a querer cambiarte. ¿Qué? El huerto. Diga conmigo, el huerto. Usted va a sufrir grandísimas presiones por causa del huerto. ¿Se entiende, no? Porque el enemigo necesita tu ¿qué? Diga conmigo, la comodidad. La comodidad es un enemigo de nosotros. Mire lo que dice, y yo te daré por ella otra viña ¿qué? Mejor. Diga conmigo, otra mejor. Según pensamientos humanos, lo mejor de nosotros nunca, por favor, será mejor que lo que Dios tiene. Diga conmigo, nunca. Dice, o si mejor te pareciere, te la cambio por dinero. Ya el enemigo cuando no te entró por la comodidad, cuando no te entró por el parecer humano, te va a entrar con prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Pero ahí es donde viene un concepto fundamental, donde dice la Escritura que la bendición de Dios, aprende a identificarla. La bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. ¿Por qué no añade tristeza? Porque no hay nada más extraordinario que estar prosperado o bendecido en el ¿qué? En el huerto. Diga conmigo, mi hábitat. Dígalo conmigo, mi hábitat. ¿Es nuestro hábitat este? No me diga que no se siente cómodo cuando usted está en su hábitat. El propósito, la iglesia, la palabra, la presencia, la adoración, la oración. ¿Es su hábitat o no? Cuando no estamos en nuestro hábitat podemos tener muchas cosas lindas, muchas cosas agradables, pero no estamos en nuestro hábitat. Sí, y sentimos un vacío que nada ni nadie lo puede llenar. Eso es mortal, ¿o no? Eso es terrible cuando uno no está en su ¿qué? En su hábitat. Hay gente que se apartó del Señor, que dejó el huerto, que se apartó de todo lo que Dios soñaba para ellos y de repente empezaron a prosperar, a desarrollarse, pero mucha gente, yo he hablado con muchas personas que a veces me han dicho, no es lo mismo. Lo tengo todo, tengo mi esposo, mi esposa, mis hijos, trabajo, pero no es lo mismo. Me falta mi ¿qué? Mi hábitat.
Y nuestro hábitat es ¿qué? El huerto. ¿Somos infelices fuera del huerto? ¿Qué te puede hacer feliz fuera del huerto? Nada, todo es momentáneo. Todo es momentáneo. Lo peor que puede hacer una mujer es sacar al hombre del huerto. Se vuelve un infeliz. ¿Sí o no? Y no tardará mucho en qué. Por ahí en esa guerra de búsqueda de felicidad viene qué. Porque hay veces que el hombre no sabe que lo que necesita es el huerto y empieza a probar buscando qué. Por eso lo mejor que le puede pasar a la mujer es que su esposo esté ¿dónde? En el huerto. Porque hay mujeres que lo sacan al hombre del hábitat. Sí, lo tiran para atrás. Yo quiero estar con mis hermanos, yo quiero servir, yo quiero funcionar. ¿Por qué? Tantos días en la iglesia. Y a mí, ¿cuándo me vas a prestar atención? ¿Lo sacan de dónde? Del hábitat. Lo sacan del huerto. Es como el pez que lo sacan del agua. No funcionamos, no le encontramos sentido a más nada. Ya usted inclusive ya la mira a ella y ya no la ve igual. ¿Sí o no? Ya nada. Y ella te quiere cambiar la voz de ella por la del ¿quién? Tóquela, por favor, si la tiene a mano, dígale, ayúdame a permanecer en el huerto. Ayúdame. Ojo, y le estoy hablando de eso, apóstol, pero ¿y si se da al revés? Se puede dar al revés también. ¿O no? Se puede dar al revés también, donde él la quiere sacar del huerto a ella. Entonces ella tiene que decirle, no, escúchame. Lo que le da sentido de permanencia a mi vida a tu lado es este ambiente. ¿Cuál? El huerto. En el momento que me sacaste del huerto, la cosa se pone gris. Ya ni el mismo color te veo. Y la cosa como ni siquiera, como que ni huele igual. Por más Dolce Gabbana que te pongas. Ya nada tiene el mismo qué. ¿Cambian las cosas fuera del huerto? No, fuera del huerto. ¿O no? Por eso necesitamos, el peor negocio que se podía haber hecho en el primer matrimonio de la Biblia es que ella empujara a su esposo fuera de ¿dónde? Del huerto. Pero es un negocio muy popular. Por eso no podemos obviar de que el infierno usó una ¿qué? ¿Usó una qué? ¿Usó una mujer? No, pero apóstol, Dios puede usar un hombre como usa una mujer. Ok, pero el enemigo usa una mujer. Y yo estaría diciendo una herejía si le digo esta noche, no, Dios usa un hombre. No, Dios usa una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es el espíritu, por favor, y la mujer es el alma. Entonces, si el enemigo le va a entrar a una de las dos naturalezas, ¿cuál va a elegir para entrarle? Y se ha ganado un apodo, mal ganado, pero se lo ha ganado en medio de la sociedad como el sexo ¿qué? Débil. Pero ahí es donde yo creo en las mujeres de huerto de este tiempo. Por eso es que usted ve en Cantar de los Cantares, ¿sí? Que ella se vuelve una experta en el manejo del huerto y lo quiere traer al amado ¿a dónde? Al huerto. Usted sabe que en este tiempo hay mujeres que abandonan el huerto para seguirlo a él al campo. Pero la mujer de la Biblia no, la mujer de la Biblia dice que está esperando ¿para qué? Para traerlo al huerto. Yo quiero que usted toque ahí a alguien, si tiene ahí a alguien a mano, tóquelo y dígale, cabezón, recuperemos el huerto. Recuperémoslo. ¿Está listo para que peleemos por el huerto? Es importante eso en el matrimonio,
pienso yo, no se vaya a enojar conmigo y venga mañana a lo que va a pasar. Pero esto teníamos que decirlo. Tenemos una guerra milenaria por causa de ¿qué? Del huerto. Y una de las grandes áreas por donde el enemigo, por favor, se termina colando para que el huerto deje de ser un huerto, es ¿qué? El matrimonio. Diga conmigo el matrimonio. Tengo que terminar, aunque a mí me hubiera gustado hablar de esto, porque esto es necesario para usted. Y para mí, por supuesto. Pero como yo quiero que usted venga mañana, ¿sí o no? Ay. Mire, aunque yo le leería un texto, ¿sí? ¿Quiere que se lo lea o no? Mire lo que dice él, por favor, a ver si lo podemos... Cantar de los Cantares 5.1. En realidad este era el mensaje, pero... Porque yo ya más o menos le hice toda una idea y una intro del huerto, y yo quería mostrarle lo que tenía que haber en un huerto, para que fuera un huerto. Y él no se viera tentado a decir, voy a probar el campo. Porque esto no sé si está un huerto, como me dijeron. Me lo pintaron, pero terminó no siendo. Estoy hablando del matrimonio, no en Dios. En Dios no falla nada. Pero es posible que uno de los dos te deje de dar, te pinte una cosa y después deje de ser lo que era. ¿O no? Se me puso serio. Sobre todo seria. Pero bueno, yo vine a mi huerto, dice él. Diga conmigo, dice él. ¿No? Oh hermana, esposa mía, he recogido, número 1, mi mirra, mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche. ¿Está conmigo? Entonces él dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. O sea que él puede tener amigos cuando tiene huerto. Si no hay huerto, él ni amigos puede tener. Pero yo sé que usted no conoce a nadie que no tenga huerto. Pero hay gente que cuando no tiene huerto no puede tener amigos. Porque los amigos le dicen, voy a ir a tu casa, y él dice, juntémonos en el bar mejor. Porque ella no amaneció bien. Escuche, por favor. Cuando vino Dios al huerto de Abraham, él le dijo a la mujer, prepara un cabrito, panes y mantequilla, para comer él con sus amigos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vino el Señor a la vida de Lot entró a la casa y le dio órdenes a alguien. Tenía 3 mujeres en la casa, pero él se puso a cocinar. Yo no sé si usted ha prestado atención a todos esos detalles. ¿O no? Él. Imagínense, con 3 hembras en la casa y él trabajando. Yo me lo imagino a él cocinando, con el delantal, lavando platos. Los yernos, yo me lo imagino los yernos, pues los yernos los ejecutaron a los yernos, ¿no? ¿Sí o no?
O sea, cuando vino el Señor a la casa de Abraham, Abraham dando órdenes. Preparemos la cena que tengo amigos. Cuando vino el Señor a la casa de Lot, Señor, ya te preparo la comida. Algo no está bien. Es como si vamos a la casa de un hombre y lo va a visitar usted y él se va a la cocina. Voy a cocinar. Y te deja la mujer ahí viendo tele. No, hay algo ahí, hermano, que yo no sé. A lo mejor usted va a decir, este apóstol está estructurado, no sé. Pero hay algo raro ahí. ¿O no? Si ella se sienta en el sofá y levanta el dedo y dice, cambia el nene por allá, poné la mesa. No pusiste la servilleta en la mesa y ha venido tu apóstol a la casa. Y él, bueno, mi amor, ya lo pongo, perdóname. No, man. Eso es incómodo, me parece a mí. ¿O es normal eso? Eso es un indicio de que ahí se ha perdido el qué. Entonces, cuando usted tiene huerto, usted puede traer a sus amigos a la casa. Usted puede atender la llamada del móvil en voz alta. Sin miedo. ¿Sí o no? No, pero hay gente que cuando te atiende el móvil y mira así que es ella y le ha sacado una foto de retrato a ella. ¿No? Y cuando la mira en la foto le baja el volumen y le dice, sí, mi amor, vengo con el apóstol. Claro, hay que prepararla para que ella no vaya a decir algo, ¿no? Pero eso, pasan ese tipo de cosas. ¿Las ha visto en algún medio o red social? Comed, amigos, bebed en abundancia o amados. No, cuando uno no tiene huerto, ni los amigos quieren venir. ¿O no? Pero acá hay un montón de cosas. He recogido mi qué. Diga conmigo, mirra. Deme otra versión, por favor. Nueva traducción viviente, a ver si es más clara. Aunque se nos fue la noche. He entrado a mi jardín, tesoro mío, esposa mía. ¿Recojo qué? Mirra. 2, ¿qué? Especias. ¿Está conmigo? Panal de miel y bebo vino con mi leche. ¿Qué es lo que hay en ese huerto? Acá dice mi jardín. Hay de todo, dice Dani acá. Diga conmigo, en el huerto hay de todo, según Dani. Deme otra versión, por favor. La Biblia al día. No, se fue la noche. ¿Está listo para que cuidemos entonces el jardín? O el huerto. Diga conmigo, el huerto. He recogido mirra y ¿qué? Bálsamo. ¿Qué es la mirra? Usted sabe que dicen que esa es una especie, aunque yo no lo diría, yo se lo mostraría. Póngalo en el Strong, por favor. Y mire lo que dice el Strong de la mirra, para que lo puedan ver los hermanos. Dele ahí. No vamos a leer mucho más, pero déjenme mostrarle eso, por favor. Esta es una cosa que tiene que haber mirra. Ok. Dice, puesto que se destila en gotas, deme un poquito más abajo, a ver. Ahí está, ok. Bien. ¿Se entiende, no? ¿Lo está leyendo? No, exótica no.
Una de las cosas que debe haber en el huerto. Diga conmigo, una. ¿Se entiende, no? Para que digamos, bueno, no lo hemos perdido el huerto. ¿Se entiende? Aunque esto parece una reunión de matrimonio. Pero lo que estoy tratando de decirle es que tenemos una guerra en ese ámbito donde el infierno intentará ¿qué? ¿Se entiende eso? Venga, por favor, entonces, volvamos al texto. Volvamos al texto. Ahí hay un montón de cosas para explicar. Creo yo que usted es un hombre entendidísimo. ¿O quiere que le dé un detalle de lo que está diciendo eso? Bien. Entonces dice, he venido por mi ¿qué? Mi mirra y mis aromas. Aromas. Diga conmigo, perfume. ¿Se entiende eso, no? Mis aromas. Eso tiene que ver, diga conmigo, ambiente. ¿Con qué? Con el ambiente. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Proverbios que le habían preparado al hombre? Dice la mujer insensata, ¿no? ¿Se acuerda? Que dice que le decía, he preparado, mi cama está perfumada. A ver si, póngaselos por favor. Ahí está. Ese es. Mire lo que dice. Dele más abajo, por favor. A ver si es ahí. Dele. Despacio. Dele más abajo. Dele. A ver si lo puedo ver. Ahí está. Verso 15. ¿Qué texto? ¿Qué versión está? Dele más abajo. No. Dice, ¿cómo dice el 7? ¿Cómo dice? Ahí está. 7:16. Ese es. Ahí está. 7:16. Ese es. Mire lo que dice. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado ¿qué? Mi cámara con mirra, con aloes, canela. Pero está hablando de qué mujer. Diga conmigo, el ambiente. Hay mujeres, hermano, que el ambiente no te lo preparan hacia el ambiente, ¿no? ¿O no? Dani. Lo enrarecen, dice Dani. Este es un hombre experimentado. Ni yo había escuchado esa expresión jamás. Pero no se vaya a enojar conmigo y decir, no, el apóstol le ha venido a darle palo a las mujeres esta noche. No, estoy hablando de que cuidemos ¿qué? El huerto. ¿O no? Diga conmigo el huerto. Entonces, ¿es importante el ambiente que se respira en la casa? ¿En nuestro huerto? Diga conmigo el ambiente. Se nos fue la noche, perdóneme. Póngase de pie, pues si no. Me hubiera gustado hablar de la miel. ¿Qué es la miel? Sí, por supuesto. Pero no le vamos a pedir a ella que nos abra los ojos. Empecemos hablando con... Ni a él le vamos a pedir que nos abra los ojos. Primero empecemos hablándonos con ¿qué? Dulzura. Diga conmigo dulzura. Si tiene a su esposita a mano, trate de agarrarla. Aunque ella se quiera mover ahí, dígale vení. Por favor. Por favor. Si usted ve que se quiere escapar, déjela que la puerta está con llave. No va a llegar lejos. Diga conmigo el huerto.
¿Está lista para que luchemos por el huerto? El enemigo quiere tu ¿qué? Tu huerto. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu piedad. Gracias, Dios mío, por tu bondad. Gracias, Dios bendito, por el huerto. Gracias por lo que vamos a vivir en las próximas horas. Gracias por lo que has determinado que vivamos delante tuyo. Abrimos nuestra vida, nuestro corazón a entenderte. Háblanos, direcciónanos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, lo que queremos hacer en esta noche es consagrarte el huerto. Y si algo hemos perdido, lo queremos recuperar. En el nombre poderoso de Jesús. Si algo se perdió, declaramos un proceso de recuperación en esta noche en medio de nosotros. No nos vamos a dejar arrebatar el huerto. Bajo ningún concepto. Nada ni nadie, Señor, podrá arrebatarnos ese huerto. No lo vamos a entregar. Lo vamos a defender, a pelear en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu mano bendita sobre la vida de tu pueblo. Declaramos, Dios mío, Señor, el huerto de nuestra vida guardado, custodiado en el nombre poderoso de Jesús. Opra maya soku akere brandori mandoro bronzo. Declaramos la recuperación del huerto. Sabemos de que hay moradas eternas. Sabemos de que hay un huerto que nos está esperando. Por eso queremos hacer lo correcto con el huerto aquí en la tierra. Queremos pelear por el huerto que nos has asignado en el planeta. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos. Quiero que ahí donde usted está con su manito en alto, le pueda decir a Dios: quiero pelear por mi huerto. Quiero defender mi huerto. Y si usted reconoce que ha hecho algo contra el huerto, si reconoce que ha hecho algo que ha afectado el huerto, yo lo invito a que venga y vamos a orar aquí adelante. En el nombre de Jesús. Vamos a orar para recuperar lo que haya que recuperar rápidamente. Te adoramos. Te adoramos. Oh Rey de Gloria. Sí, Padre. Oh Dios bueno. Te adoramos. Oh Padre de la Gloria. Sí, Rey. Oh Padre, nos disponemos a pelear por el huerto. Sí, Rey bueno. Padre, Señor, queremos declarar en esta noche una recuperación, Señor, de lo que se había perdido. Una recuperación en medio, Señor, de tu pueblo bendito. Declaramos una noche propicia para recuperar, Señor, en medio del huerto. Declaramos una noche, Dios mío, preparada, el ambiente correcto. Declaro en esta noche, inclusive sobre los matrimonios que no están completos,
sobre las familias que no están completas en este lugar, sobre los hogares, los ministerios. Señor Dios mío, declaramos en esta noche una recuperación en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que lo que se había perdido vuelve a nuestras manos. Declaramos que los que habíamos perdido, Señor Dios mío, se vuelve a recuperar. Los que habían perdido la voz del Padre, los que habían perdido, Dios mío, la dirección de Dios, los que habían perdido el consejo, los que perdieron, Dios mío, la mirra, el bálsamo, la miel, Señor, en sus hogares. Declaramos en esta hora una tarde de recuperación. Declaramos una noche, Padre, para recuperar lo perdido. En el nombre que es sobre todo nombre. Llévate toda carga, toda angustia. Declaramos, Dios mío, de que nadie perderá definitivamente absolutamente nada. Declaramos de que Dios te ha llamado para restaurar todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Rey, te adoramos. Cantémoslo juntos. Mientras usted recupera, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por todo lo que vamos a vivir. Hemos entendido que muchos perdieron la batalla, la guerra por la posesión del huerto, pero nosotros no la vamos a perder. Dígaselo, no la vamos a perder. A ver, dígaselo con convicción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amo, Rey. Te amo. En el nombre de Jesús. Te amo. ¿Está listo para que honremos a Dios esta noche? Vamos a, así como está, vamos a tomar una ofrenda y vamos a bendecir nuestro huerto. El huerto que Dios nos ha dado en común. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Tome, por favor. Tome algo. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Vamos a honrar a Dios.
Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Aleluya. Aleluya.